Bueno, estamos en ya casi nuestra penúltima clase de esta parte de por qué no soy agnóstico. Decíamos que un agnóstico es el que dice, no creo en Dios, no sé si existe o no, pero no creo en Él, no estoy seguro de que no existe, pero simplemente vivo como si Dios no existiera porque no es algo que se pueda probar. Eso es lo que dice el agnóstico. Y vamos a ver algunas cosas. Vamos a ver, una de las cuestiones que ellos mencionan es que, bueno, ¿por qué no vemos a Dios? La clase anterior, si no la vieron, véanla porque va relacionada con lo que vamos a ver ahorita mismo, acerca de por qué no vemos a Dios. Decíamos la vez pasada que el ser humano, para poder hacer una decisión libre acerca de escogerlo o no, requiere que Dios esté oculto. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si uno dice, yo no voy a creer en Dios al menos que se me aparezca aquí enfrente? Se muere uno, dice. Bueno, ¿qué tal si sucede eso? ¿Qué tal si Dios hiciera eso con la persona? ¿Qué sucede con esta persona? Supongamos que esta persona solamente está jugando un bluff. Realmente no tiene ganas de seguir a Dios, de amarlo, de tener una relación con Él. Ahora, ¿qué va a pasar con esa persona? Bueno, una de dos. Como hacen muchos ateos que dicen, no, pues estaba alucinando, no, realmente algo me pasó en el cerebro, estaba yo en estado de ebriedad o algún otro estado, pero no era Dios, lo aluciné. O si sí se convence, entonces, ¿qué sucedería? Que esta persona entonces ya está, ya sabe que Dios existe. Ahora, su decisión de seguirlo, ¿por qué va a estar motivada? ¿Por amarlo? Por tener... Exactamente. No va a ser por amarlo o por tener una relación con Él, va a ser por obligación. Va a ser una lealtad fingida. ¿Y qué sucede con las lealtades fingidas? La lealtad fingida siempre es el principio de toda rebelión. Una lealtad fingida siempre es el principio de una nueva rebelión. Entonces, parte de la razón por la que Dios está oculto, pero veamos otro ángulo hoy de esto. Desde chicos estamos acostumbrados a percibir nuestro ambiente con los sentidos, ¿sí o no? Un niño chiquito que está gateando, ¿qué es lo primero que tiene que hacer uno? ¿Por qué tiene que estar uno atrás de ellos? ¿Eh? Que no se lastimen. ¿Y qué es? Que cuando encuentran cositas por ahí, ¿qué hacen? La rompen. Para la boca. Todo para la boca. Es la primer forma en la que empezamos a conocer nuestro ambiente. ¿Sí? Todo las cochinillas. Mi hermano se comía las cochinillas. ¿Sí? ¿Sí? Las roly-polies esas, las cochinillas. Yo tenía una prima que se comía las cucarachas. Las cucarachas, bueno. Cuando le era la bella le veían las antenitas. Ah, sí, se las quitaba por lo menos las alas. Oh, bueno. La proteína del futuro. La proteína del futuro, esa es la proteína del futuro. Terrible, pero esa es la forma en que comenzamos a percibir nuestro ambiente. Y conforme el niño va creciendo, empieza también a desarrollar sus otros sentidos. La música, empieza a usar el sentido del olfato, etcétera, etcétera. Pero en ese proceso de crecimiento y conforme vamos madurando, vamos también empezando a aprender por medio del pensamiento. No nada más ya por medio de los sentidos, sino que empezamos a utilizar nuestra mente para discernir qué es lo que hay en la realidad en el mundo. ¿En qué consiste la realidad? Ya no necesitamos nada más los sentidos, sino que podemos empezar a utilizar el discernimiento. Por ejemplo, nosotros vemos la ley de la gravedad. ¿Podemos ver la gravedad? ¿A qué sabe la gravedad? El oxígeno que respiramos es algo muy difícil de percibir. No, yo no me levanté en la mañana y dije, uy, no.
un poquito de oxígeno. Oh, qué rico que sabe el oxígeno. Me cayó esa bocanada de oxígeno en la mañana, me cayó bien. No, es algo prácticamente imperceptible por los sentidos. Pero no quiere decir que no existe. Entonces hay muchas cosas que existen, que son parte de la realidad, pero que no podemos percibir con los sentidos. Por eso el que es empiricista, es decir, que el que se guía nada más por los sentidos, está poniéndose una limitación. Tenemos otras formas de saber qué es real, qué es lo que existe. Y cuando hablamos de esto, la inhabilidad, fíjense en esto, la inhabilidad de conocer a Dios con los 5 sentidos, es a veces un obstáculo para creer en Él. ¿Sí o no? No lo podemos ver. ¿Quién aquí ha visto a Dios? Sí. Entonces, ¿qué sucede? Que a veces también tenemos... ¿Han visto esta ilusión óptica? Voy a usar esto como una hojita de estas para medir, fíjense. Nuestros sentidos a veces nos engañan también. Entonces no necesariamente tenemos que confiar siempre en ellos. Si yo pongo esta rayita y voy a hacer 2 rayitas del mismo tamaño, estoy usando la misma medida. Y hacemos otra rayita igual. Ok, ¿son del mismo tamaño, sí o no? Usé el mismo estándar de medida. Ahora, si a esta le pongo flechitas hacia adentro y a esta le pongo flechitas hacia afuera, ¿qué parece? Parece más grande la de abajo. Y a veces eso sucede con nuestros sentidos. Las dos son del mismo tamaño, pero la de abajo parece más grande. Hay mucho de este tipo de ilusión óptica y a veces esa percepción nuestra puede estar sesgada. Y eso creo que es lo que pasa un poco con Dios. Entonces, la forma en que debemos discernir la existencia o la inexistencia de Dios debe ser de otras formas. Y estas formas son lo que hemos visto en esta clase, que es qué estándares se utiliza para discernir lo que es verdad o no en un juicio. Si a mí me preguntan, ¿amas a tu esposa y mi amor por ella está en juicio? ¿Voy a poder usar los 5 sentidos? No. Voy a tener que usar otro tipo de evidencia. Por ejemplo, ¿cuál sería en un juicio un buen algo que puedo yo usar para demostrar que amo a mi esposa? ¿Qué evidencia usaría yo, por ejemplo? Si mi amor por mi esposa está en juicio, ¿qué evidencia podría yo usar? El tiempo que has permanecido, Ajá. Cómo se han desarrollado tus hijos o tus hijas, la dedicación que das de tu trabajo a ella, aunque todo lo contrario te digan que no. ¿Qué tal 2 testigos? Tengo 2 testigos, uno de 9 años y otro de 12 años. También. Ahí está. Oye, ¿ama a tu papá, a tu mamá? No, le pega todas las mañanas. ¿Sí? Ahí está, pues, son testigos. ¿Para dónde va mi dinero? Donde el hombre pone el dinero es donde está su cariño. ¿Sí? Sí, uno quiere... Mire, hermana, si usted quiere saber si su esposo le está engañando, póngase a verle el estado de cuentas. Al menos que tenga otra cuenta, ahí sí ya difícil. Pero son los mismos estándares que se utilizan en cualquier juicio, en cualquier país de ley. Y bueno, hemos visto ya vimos por qué no vemos a Dios, vamos a ver otra perspectiva de por qué no vemos a Dios. Y también vamos a ver hoy la cuestión de por qué hay oraciones sin contestar, por qué hay tanta oración sin contestar. Difícil, ¿no? Bueno, vamos a ver eso hoy, vamos a tratar de terminar esos 2 temas. Entonces, toda la evidencia que tenemos hasta ahora
Para mí es evidencia a favor de la existencia de Dios. Creo que es contundente cuando hacemos un análisis honesto de la evidencia. Para la existencia de Dios es a donde yo veo que se ve la evidencia. Y vamos a ver hoy este hecho de que no podemos ver a Dios, evidencia en su contra. Y aquí quiero empezar con una advertencia. Una advertencia. Miren, en mis conversaciones con los amigos ateos, muchas veces escucho esta frase, escuche esta frase. Si yo fuera Dios, puntos suspensivos. Si yo fuera Dios, haría esto. Si yo fuera Dios, haría el otro. Y muchas veces lo que está sucediendo aquí es que está el narcisismo en juego. ¿Se acuerdan de la historia de Narciso? ¿Quién era Narciso? Que se veían en el agua reflejado y se adoraba el sol. Se quedó ahí, de hecho murió viendo su reflejo porque se quedó enamorado de sí mismo. Vean las pinturas de Narciso. Y muchas veces lo que sucede aquí es que está haciendo la gente tratando de hacer a Dios a su propia imagen. Es como tomar la historia del Génesis y ponerla de cabeza. Y no es que Dios creó al hombre, sino que el hombre trata de crear a Dios a su propia imagen. Y ahí es cuando decimos, si yo fuera Dios no permitiría esto, o no haría el otro, o haría esto diferente. Ha habido ateos que han dicho, si yo fuera Dios, si este es el tipo de Dios, que lo despidan porque yo podría hacer un trabajo mejor. Y lo que sucede muchas veces no han pensado realmente lo que están diciendo. Hace unos meses, no voy a decir cuánto tiempo, pero estaba en una llamada de trabajo. Mi trabajo es resolver a veces casos difíciles con clientes, casos de tecnología, de software. Y son a veces problemas grandes porque se cae uno de estos sistemas y toda la producción de todo un país, de una empresa, no funciona. Y me tocó estar con unos amigos por ahí que tienen una empresa de pan que vende en todo el mundo. No digan cuál, no comerciales. Y estaba en esta llamada con el cliente y con la persona, un grupo de personas que estaban ellos tratando de resolver el problema y resolviéndolo mal, más bien no resolviendo nada. Entonces llegué yo con un grupo de mis ingenieros y les dije, por favor salgan de la llamada, vamos a tomar nosotros el caso. Este es un caso en el que nosotros tenemos la jurisdicción. Por favor sálganse de la llamada, vamos a tomar la rienda y vamos a seguir con el caso nosotros. Y uno de sus gerentes me dice, sálganse ustedes. Pues ¿quién me hizo este hombre? ¿No es mi mamá? Le digo, no, sálgase usted. Le digo que se salga. Le digo, pues sáqueme. Porque a veces, de veras, a veces estamos tratando de jugar a eso con Dios. Salte tú, no salte tú. Y no podemos hacer eso con Dios. Y lo que sucede acá es que tendemos, como les digo, a hacer a Dios a nuestra imagen. Mark acaba de invitar a un escéptico, a un ateo, a la biblioteca. No sé si va a ir o no, pero quiere ir solamente por la módica cantidad de $10,000 de honorarios. Y hablando con Mark decía, qué chistoso que este amigo ateo quiere $10,000 por aparecerse en la biblioteca, pero quiere que Dios se aparezca por nada. ¡Qué chistoso! Y tenemos esa idea de que Dios tiene que moverse a nuestro chasquido de los dedos, porque así es como pensamos que debe funcionar el mundo.
Pero cuando comparamos el judaísmo, cuando vemos la Escritura y vemos el tipo de Dios que se revela a Israel en comparación con los dioses y las religiones de alrededor, vamos a ver algo que nos va a dar mucho sentido a por qué Dios está oculto. Cuando, no sé si se acuerden, pero cuando comparamos la historia de Génesis, la historia del inicio de la creación de Génesis, y lo comparamos con con los mitos paganos de alrededor, ¿qué sucedía? ¿Eran similares o eran diferentes? En algunas partes, pero no en todo. Claro, en algunas partes se parecen, pero en la raíz, cuando uno va a las diferencias importantes, son totalmente opuestos. Cuando uno compara el Artaxerxes, el Enuma Elish, los mitos babilonios de aquella época, los dioses son visibles, tienen características humanas y simplemente crean al ser humano porque están cansaditos de hacer zanjas para poner en los ríos y los lagos y hacer las montañas. Ese es muy diferente a lo que dice Dios. Cuando vemos, por ejemplo, los pueblos, por ejemplo, el pueblo egipcio, a ellos, ¿cuál era su principal dios? Ra, el dios del sol. Si lo ven ahí, a la izquierda, Ra se representa con un sol arriba. El de en medio es el dios Thor, de la mitología nórdica, el dios del rayo. No es el de las películas, ¿eh? Ese no se parece al actor, ¿verdad? Si lo viéramos ahí. Sí, pero era algo visible cuando cuando los egipcios o los nórdicos querían ver a su dios, estaba ahí, lo podían ver. Mira, ahí está Ra. Está en todos sus jeroglíficos, está en las estatuas. Y lo mismo sucede con Thor. ¿Quieres ver a Thor? Salte en una buena lluvia y vas a ver el rayo caer. Ahí está, es Thor. Dios es visible en todos estos mitos paganos, incluso el del lado derecho, Baal, el dios de la tormenta, babilónico. Y este es uno de los dioses con los que el pueblo judío también se corrompe. ¿Se acuerdan? Y entonces, ¿qué sucede? Que incluso los mismos judíos se descuida Dios un poquito y empiezan a hacer sus mitos paganos y empiezan a hacer sus... ¿qué hicieron cuando Moisés se subió a recibir las tablas? Un becerrito de oro. ¿Por qué? Tenemos, fíjense, ese narcisismo nuestro nos da la tendencia de querer crear a Dios a nuestra imagen. Un teólogo, Chesterton, decía algo muy sabio. Si ya entiendes todo acerca de Dios, entiendes todos los misterios y sabes exactamente cómo es Dios y qué es lo que quiere, has dejado de adorar a Dios y has empezado a adorar una creación de tu propia mente. Porque Dios es algo mucho más que esto. Por eso cuando vemos el primer mandamiento en Éxodo 20, ¿cuál es? Éxodo 20 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Dios, mis amigos y hermanos, no es un Dios que podamos tronarle los dedos y decir, ven aquí. Es un Dios que no se hace a imagen de nada ni de nadie. Por eso cuando Moisés sube y habla con Dios y le dice, quiero verte, ¿qué dice Dios? No podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Fíjense, Moisés estaba teniendo una relación con Dios estrecha, había hablado con él, se le revela en una zarza y aún así no lo puede ver.
Y mis hermanos, esto para su época era algo extraño. Si los judíos estuvieran inventando esto, habrían inventado otro Dios igual a los dioses de alrededor. Y hubieran dicho, este sí es el bueno. Este es el papá de Baal y de Ra y de Thor y de todos estos. Obviamente no conocían a Thor, ellos estaban mucho más al norte. Pero esa es la idea. Esto era totalmente foráneo a lo que estaba sucediendo alrededor en estas culturas. Era algo impensable que Dios fuera algo invisible. Y entonces imagínense, ¿cómo voy a adorar a Dios si no puedo hacerme una imagen? ¿Frente a qué me voy a arrodillar? ¿A quién le voy a pedir? Y esta era la idea que se introduce, que Dios de hecho introduce a Israel. Es antitético a todo lo que estaban haciendo los pueblos alrededor. Entonces, un Dios tan grande no es algo que podamos poner en conceptos sencillos que comprendan nuestro cerebro de 1,5 kilos. El que diga que la teología es fácil está mintiendo o no se ha metido a fondo, porque es algo tremendamente profundo. Se ha comparado y se ha dicho que la escritura, la Biblia, es como el mar. Uno puede quedarse en la orillita chapoteando a gusto o ponerse en los tanques de alta profundidad y meterse a profundidades tremendas. Y es cierto, estoy muy de acuerdo. Pero no solo esto, tenemos que también comparar la historia en el Antiguo Testamento con el Nuevo. Porque por un lado Dios es invisible, pero por el otro sucede en Belén que Dios se hace hombre y viene a habitar entre nosotros, como dice Juan 1:14. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, por otro lado, aún esto para su tiempo era extraño. Los judíos decían, ¿cómo es posible que el Mesías se haga carne, que Dios se haga carne? Eso no sucede. Dios no es visible, pero por el otro lado lo es. Dice Juan que nosotros lo vimos, hemos visto y hemos sido testigos de su gloria. Cuando a Jesús se le pregunta, oye, muéstranos al Padre y nos basta, ¿qué dice Jesús? Tanto tiempo has estado conmigo y me preguntas, ¿dónde está el Padre? Entonces hay una dinámica aquí y esto es lo increíble, que Dios se hace hombre y habita entre nosotros. ¿Qué me dice eso de Dios? Que Dios no es nada más un Dios invisible, aislado, que se queda en su morada y nos ve acá como cucarachas sufriendo. Es un Dios que se preocupa por ti. ¿Por quién eres tú? Por nombre se preocupa por ti y por mí. Ese es el Dios en el que creemos. Cuando vemos, por ejemplo, Filipenses 2, que dice que Dios Dios rehusó la gloria que tenía y vino y se hizo carne. No estimó ser Dios como algo a que aferrarse. Por cierto, este pasaje, muchos teólogos piensan que es un canto que se cantaba en la iglesia primitiva y que antecede a la teología paulina. De hecho, si lo arreglan en estrofas, serían como tres estrofitas. Y si vemos el Salmo 8, dice, ¿quién eres tú, Dios, para que te fijes en nosotros, en el ser humano? ¿Quién eres Dios para fijarte en nosotros? ¿Cómo es que un Dios todopoderoso pensemos en esto, en la vasta cantidad de estrellas que hay en el universo? Estaba viendo este dato. ¿Saben cuántas estrellas hay? Una vez un hermano en México, era yo niño y estábamos viendo las estrellas y me dice, huerquito, ¿sabes cuántas estrellas hay? Y yo,
Nadie sabe. Le dice, sí. Dice, 50. Y hasta años después le entendí. Pero el número de estrellas, según los astrónomos de hoy, es un 10 seguido de 23 ceros. Y ahí sigámosle hasta que sean 23 ceros. Por cierto, ¿es un número par o impar? Es un par y es como ahí se va. Es uno de dos, es par o impar el número de estrellas, pero no lo sabemos, ni lo sabremos. No hay forma de contarlas. Pero interesante que este mismo Dios al que nosotros adoramos, las conoce a todas, incluso por nombre. Si quisiéramos recorrer todo el universo de un lado al otro, a la velocidad de la luz, tomaríamos aproximadamente 100,000 millones de años. A la velocidad máxima que sabemos que existe, que obviamente no podemos ni llegar a Marte. A Marte, no a Marte. Así se hacen los chismes. Entonces, este es el Dios. Entonces, cuando yo pienso en el hecho de que no podemos ver a Dios, para mí no es un obstáculo. Entiendo que que él esté oculto ayuda a que mi decisión por Él sea genuina. Y por el otro lado, cuando leemos la Escritura y la revelación de Dios por medio de la Escritura, es lo que deberíamos esperar. No debemos esperar un Diosito que podemos poner en el llavero y sacar cada vez como nuestros amuletos y decir, ok, aquí está el botón de bendición, aquí está el botón de necesito dinero y acá está el botón de necesito otra cosa. Una, sí. El app de Dios, ¿no? The God app, ¿no? No existe. Sí, Ricardo. Me gustaría comentar ahorita que vemos esos números. Ahí cabe muy apropiadamente que nosotros, volviéndonos sabios de nuestro propio entendimiento, dice la palabra, y creyéndose sabios se volvieron necios. Porque cuando uno ve a muchos científicos y lo vemos en la televisión, y hay tantas estrellas, y debe de haber inteligencia, pueden vivir, y ves todos los proyectos en la televisión de Discovery, cuando están hablando de antimateria, X o Y, llegan a unas conclusiones inauditas a cualquier razonamiento simple, y volviéndose sabios se volvieron necios. Pero no todos son necios. No. Afortunadamente hay científicos, por ejemplo, como hay un científico muy eminente, se llama Guillermo González, y ahorita que mencionabas tú esto, Ricardo, me vino a la mente un libro que escribió él que se llama Planeta Privilegiado. Y también hay unos científicos cristianos que han demostrado cambios en los ejes de la Tierra, porque es tan preciso que hay vida. De todo esto habla, si les interesa más el tema, Planeta Privilegiado de Guillermo González, habla de todas las características que tiene que tener el cosmos, la Tierra, cosas tan sencillas como que no nos ponemos a pensar. ¿Sabe usted que la gran mayoría de los planetas en el universo no tienen una atmósfera transparente? La atmósfera transparente nos permite ver, es una ventana al universo. No sabríamos ni siquiera qué hay allá afuera. Imagínense, sería como vivir en una cueva, en una bóveda. Hasta el planeta tiene ese tipo de curiosidad y de bendición que tenemos una atmósfera transparente. Y ahí él pone una lista tremenda de cosas que necesita nuestro planeta para no solo tener vida, sino para poder descubrir las maravillas del universo. Entonces, a mí para esto no es problema, no lo veo como evidencia contra Dios.
no lo tenemos que contar tampoco a favor, sino que es algo que realmente esperaríamos si estuviéramos estudiando la Escritura y la revelación divina de una forma concienzuda. Entonces, pasemos a esto, pasemos al siguiente punto. ¿Por qué hay o parece haber tantas oraciones sin respuesta? ¿A quién de ustedes Dios les contesta todas sus oraciones de manera positiva? Y si es eso, ¿por qué están aquí? ¿No quiere decir eso que Dios no existe? Como dicen mis amigos ateos, nadie te está contestando tus oraciones. ¿Es eso verdad? Al contrario. ¿Demasiado temprano para estar pensando en esto? ¿Un poco de café? Por el contrario, siempre contesta. Que no entendamos es otra cosa. Eso es lo que iba a decir, exactamente. Siempre contesta, simplemente no estamos dispuestos a verlo porque no es lo que queremos. De acuerdo a la necesidad. Ahora, veamos esto. Cuando sopesamos alguna evidencia, también hay que ver lo que ya tenemos recorrido. ¿Sí? Hay que ver lo que ya tenemos recorrido. Vamos a pensar en esto. ¿Es el que no haya a veces oraciones contestadas evidencia de que Dios no está ahí? Tomemos esto en cuenta primero. Ya sea que Dios exista o que no exista, la oración es algo muy personal y difícil de usar como evidencia. Es algo muy personal y yo les puedo compartir mi experiencia. Yo hay veces, honestamente, que digo, ¿de veras, Dios, no me vas a contestar esto? No es nada egoísta lo que estoy pidiendo, no es nada poco razonable. Mi amigo Michael Moss lleva cáncer en el cerebro desde hace 7 años y está peleando con eso. Tiene una niña de la edad de mi hija de 9 años. ¿Por qué no la curas ya? ¿Por qué no lo curas ya? No es algo para mí. Y él sigue luchando contra el cáncer. Como muchos de ustedes conocen gente. Y no solo conocemos gente, sino conocemos gente que han perdido la batalla contra el cáncer. Pero ¿se acuerdan hace 2 clases lo que vimos? ¿Por qué Dios permite el cáncer? Paréntesis, vean esa clase, si eso les causa malestar. Pero hay veces que yo siento eso, que yo siento y digo, ¿por qué Dios no está contestando esto? Pero está el otro lado de la moneda, donde he estado en situaciones en las que parece que no hay salida y empiezo a orar y oro consistentemente y ¡pum! Dios responde. Y ahí es cuando digo, Señor, no me permitas volver a dudar de ti. Pero se nos olvida al poco tiempo. Pero esas situaciones son muy reales y son muy reales para mí. ¿Lo puedo demostrar en una balanza? Tal vez no. Pero aquí sucede algo. Contestemos algunas preguntas básicas. ¿Cuál es el propósito de la oración? Esto es muy importante. Porque muchas veces pensamos que la oración es un medio para obtener algo que no puedo obtener por mí mismo. Y ahí es donde fallamos. Dios puede hacer lo que quiera, Dios es soberano. El problema es que nosotros a veces tratamos de manipular a Dios y de verdad hacemos de Dios algo como que yo declaro, vale, yo ato y yo desato. Y Señor, aquí venga y haga. ¿Qué es eso? Y es muy común. Eso es muy común. Y no debemos hacer eso porque el propósito de la oración no es de obtener cosas que yo no puedo obtener por medios divinos. Y aquí entra otra vez, voy a poner esta transparencia otra vez. El narcisismo. Pensamos que el mundo gira o debe girar alrededor nuestro
Y que Dios es como nuestro Santa Claus, nuestro Papá Noel, que todos los días es Navidad y nos debe traer los regalos que nosotros tan buenamente como hijos merecemos. ¿Sí o no? Eso no es lo que es la oración. La oración, el propósito de la oración no es de cambiar la voluntad de Dios, sino de cambiar mi voluntad a que se alinee con la suya. ¿Me escuchó bien? Escúcheme eso, no es el propósito de la oración cambiar la voluntad de Dios, sino cambiar mi voluntad para que se alinee con la de Él. Ese es el propósito de la oración. La oración, cuando uno ora, no está cambiando a Dios, está cambiando uno, si la está haciendo bien. Ahí les va una prueba de esto. Cuando Jesús le preguntan sus discípulos, Maestro, ¿cómo debemos orar? ¿Cuál es la forma correcta de orar? ¿Qué contesta Jesús? Contesta con el Padre Nuestro. Bueno, busqué en internet algunas formas, en que algún póster, algunas imágenes del Padre Nuestro, y vean, está en inglés. Es una prueba de lo que estoy diciendo. ¿Ven las palabras rojas? ¿Qué es lo que se resalta? Padre Nuestro. Danos. Perdónanos. Guíanos. Líbranos. Yo, mi. ¿Y las otras palabras, las importantes? Me tengo que agachar. Hágase tu voluntad, venga tu reino, ¿sí? Danos el pan diario, perdónanos la tentación. ¿Qué tal? Eso no es la oración. La oración, como se las enseñó Jesús, era algo para cambiarles a ellos. Y vamos a ver 3 ejemplos ahorita, pero en resumen, Dios no es el genio de la lámpara de Aladino. Dios no está ahí para darnos nuestros 3 deseos cuando se nos dé la gana. Ahora, ¿hay límites a la oración? Quiere decir, fíjense, quiere decir que el que Dios sea todopoderoso, tiene que puede hacer cualquier cosa. Piénsenlo bien. ¿No? Nada más uno, Ricardo, dice que no. No puede negarse a sí mismo. No, es que tenemos libre albedrío. Y Él no puede hacer lo que uno no deja, porque en su grande amor nos los otorgó. ¿Qué más? ¿Están de acuerdo los demás? ¿No más Ricardo? Por ejemplo, ¿Dios puede hacer que yo escoja algo libremente? Escuchen. ¿Dios puede hacer que yo haga algo libremente? Pues si Dios me está haciendo que lo haga, ya no es libremente. ¿Sí? ¿Dios puede mentir? ¿Es una limitante eso? Sí, es una limitante, pero es una limitante buena, porque un Dios que miente no es Dios. Entonces, hay cosas que Dios no puede hacer, pero no lo hacen menos Dios, lo hacen más perfecto. Y la oración tiene límites también, pero no solo límites en la lógica, sino Dios hay veces que dice no. Por ejemplo, acordémonos de 3 casos importantes. El apóstol Pablo. ¿Se acuerdan de qué sufría el apóstol Pablo? Y un aguijón, no sabemos qué era, pudo haber sido alguna enfermedad en un ojo, en los ojos, o alguna otra cuestión que yo pienso que era un malestar físico. Sí, puede ser. Sí, imagínense aventarse viajes misioneros de miles de kilómetros a golpe de calcetín, a ver si no le sale un aguijón por ahí. Pero muchas veces le he pedido a Dios, dice Pablo, que me quite esto.
El Pablo que estaba haciendo milagros. Si ven por ahí Hechos, hay un personaje que se llama Eutico. Eutico quiere decir suertudo en griego. Es una de las historias favoritas de mis hijas. Léanselas a sus hijos. Pero Pablo llega por ahí a predicar y predica toda la noche. Eutico se sienta ahí a la orilla de una ventana y se queda dormido y se cae. Se mata, y ¿qué hace Pablo? Llega y lo resucita en el acto. Vean la historia, ¿la han leído en Hechos? Vean y léanla. Eutico, suertudo. Es lo que quiere decir en el griego. Pero Pablo no fue sanado. Él podía sanar a los demás, pero no a sí mismo, porque el poder no dependía de él. Pablo no estaba cambiando la voluntad de Dios. Dios le estaba cambiando su voluntad a Pablo para caminar con él. Y le dijo, te basta mi gracia. No necesitas un milagro, necesitas mi gracia. Eso es lo que necesitas. Y Pablo sigue haciendo su trabajo y hasta su muerte jamás se le concedió esa curación. A veces la respuesta de Dios es no, y su respuesta es mejor. Si Dios nos concediera todo lo que queremos, seríamos como niños malcriados. A nuestros mismos hijos les damos todo lo que nos piden. Me tocó ahora estar solo con mis hijas. Cómete la verdura. No es que mamá no nos hace comernos la verdura. No soy tu mamá. Y sí te hace comer la verdura. No digas que no, porque yo la he visto. ¿Sí? ¿Les damos todo lo que nos piden? No. Los echamos a perder. Pero esperamos que Dios sí nos dé todo. Es increíble cómo deberíamos aprender de nosotros mismos como padres. David, cuando tiene su relación ilícita con Betsabé, ¿qué sucede? Que de esa relación nace un hijo. ¿Qué sucede con ese hijo? Nace enfermo. Y David se la pasa orando para que se salve el niño. ¿Y qué pasa con el niño? Se salva, ¿no? ¿Eso viene en la Biblia? Si uno está inventando, ¿por qué pone esas historias? Dios no le respondió al rey David, a su ungido, al que dijo que tenía corazón para él. No le cumplió el milagro. De hecho, lean la historia y qué es lo que sucede. Sus sirvientes estaban asustados de ir y darle la noticia de que su hijo ya había muerto. Y cuando van y le dicen, tu hijo ya murió, ¿él qué hace? Se levanta, se lava y se pone a adorar y darle gracias a Dios por su voluntad. Dios no cambia su voluntad, nos cambia la voluntad a nosotros. Último caso, Jesús mismo cuando está orando en el jardín de Getsemaní, a punto ya de ser entregado. Él ya sabía la tortura por la que iba a pasar, la muerte tan terrible que iba a sufrir. Sus discípulos por ahí se quedan dormidos, por cierto. Y él ora y le dice a su padre, le dice, Señor, ojalá no tenga yo que pasar por esto. De hecho dice que pase de mí esta copa. Copa siempre viene relacionada con juicio, con ira. Que no tenga yo que pasar por este terrible suceso. Pero ¿qué dice Jesús? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la esencia de la oración. No el yo declaro, yo decreto, yo ato, yo desato. Jesús, nadie en la Biblia jamás ha orado así, discúlpenme. Nadie. A los discípulos, y ves a los apóstoles, inclusive es totalmente contrario a la forma en que se predica hoy.
Siempre le dan la honra a él y siempre haga. Y la honra, hágase. exactamente, y siempre ellos reconociendo que no era por poder de ellos. Entonces, incluso llega un momento en que llegan y con Jesús y le dicen, oye, tratamos de sacar estos demonios y no pudimos. ¿Quién iba a poner eso en la Biblia si es un cuento? No funcionó el truco. Por eso a mí me habla también de que cuando leemos la Biblia estamos leyendo historia, no historias o historietas o cuentuchos. Estamos leyendo experiencias que tuvieron estos hombres en la vida real, en la historia. Entonces, pensemos en esto. Cuando hablamos de que la oración parece a veces no ser contestada, pienso en esto. Este mundo se desarrolla, se mueve por medio de una voluntad y de un plan que no solo no son míos, que muchas veces no entiendo del todo. Entonces la oración debe ser para mí una forma de alinearme con Dios, no de recibir todos los caprichos que yo quiero. No quiere decir que Dios no nos escucha, no quiere decir que Dios no sana, no quiere decir que Dios no le importamos en cada momento y en cada hora, y que Él nos da y que quiere que oremos, pero no es para darnos caprichos, es para algo mucho más profundo que eso, es para tener esa relación estrecha de padre e hijo con Él. Sí, Ricardo. Muy bonita disertación, te felicito honestamente, pero me gustaría también puntualizar que tu primer pregunta, ¿qué es la oración? La respuesta es una forma de comunicación con Dios. Y ahí abre todo el espectro de todo lo demás. Pero la clase está dirigida para poder entender la oración. Es muy cierto, o sea, qué triste si toda nuestra comunicación con nuestro esposo, nuestra esposa, nuestras hijas, sea para pedir. Como padres, ¿cómo se sienten ustedes cuando sus hijos nada más los buscan para pedirles dinero? Yo me siento como el Pípila, así con una Como el piedra, Pípila. así una Te piedra arriba. Y te quiero un carro te nuevo. sientes como el cajero automático. Sí. Ahí está el cajero automático, pídele ya. No, Dios quiere una relación. Gracias por ese punto, Ricardo. Y, ¿alguna pregunta de esto? ¿Alguna duda? ¿Tiene sentido o no lo que acabamos de hablar? ¿Sí? Bueno, una clase más, pero antes nuestros puntos para casa. Éxodo 20, el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está abajo en el cielo, arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Esto era algo que en su tiempo era impensable. Y parte de la respuesta es que Dios no te aparece a tu capricho, porque no solo quiere creyentes intelectuales. El propósito de Dios no es el que creas. El propósito de Dios es que te unas a Él y que tengas una relación con Él de padre e hijo. No nada más que sepas que existe. Quiere tener una relación contigo. Ese es el propósito. Si Dios se aparece, se acabaron los ateos y los agnósticos. Pero ¿habrá más adoradores? ¿Habrá más gente que quiera amarlo? No, yo creo que habría la misma cantidad de rebelión que antes. Pero ahora sería rebelión abierta. Segundo punto, Mateo 6 dice: así oren, hágase tu voluntad y no la mía. Tendemos a querer hacer nuestra voluntad desde niños. La primera palabra que aprende un niño, ¿cuál es? Aparte de Coca-Cola en México. Papá, mamá y no. 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 Eso no. ¿Por qué? Tenemos que poner límites. Porque queremos hacer nuestra voluntad desde niños y estamos aprendiendo en este mundo
que la voluntad de Dios es mejor que nuestra voluntad y a doblegar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Eso estamos aprendiendo en este mundo en resumen. Y yo quiero la voluntad de Dios para mi vida porque su voluntad es mejor que la mía, aunque no me guste a veces. Y finalmente, segunda de Samuel dice, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Hay algo excepcional. Cuando aceptamos la voluntad de Dios, nos doblegamos a su voluntad, aunque sea una tragedia, y le adoramos. En ese momento hemos vencido al mundo. En ese momento hemos dado un paso a alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios como no se imagina. Cuando pasamos por sufrimientos y aún podemos decir, Dios, sea tu voluntad y no la mía, hemos llegado a un gran grado de madurez espiritual. Yo quiero que cuando yo pase por esos pantanos terribles de sufrimiento, cuando esté metido en lo más profundo, pueda decirle a Dios, tu voluntad y no la mía.